Muchas gracias. No sé si puedo robarme la palabra para presentar al profesor Fernando José Proto Gutiérrez de Argentina, actual director de la revista Analéctica, para hablar sobre este libro, Expulsionismo, Refugismo. ¿Cómo estás, Fernando? Me da gusto saludarte. Buenas tardes, muchas gracias. Comienzo, digamos, en primer lugar agradeciendo por la invitación a Juan Carlos Martínez Andrade por permitirme estar en este lugar y explicitar, exponer, exhibir los resultados de este trabajo que hemos realizado el año pasado con la revista Analéctica. Sí, Fernando, por favor, si nos puedes Bueno. compartir un poco de tu semblanza, un poco. Sí. Y luego, ¿cómo nació esta propuesta del libro? ¿Quiénes la integran? ¿Y cuál era el objetivo general? Bueno, sí, Por favor. desde Buenos Aires, Fernando Proto Gutiérrez, yo trabajo en la Universidad Nacional de La Matanza, soy licenciado en Filosofía, en Gestión Educativa y en Tecnología Educativa y magíster en Comunicación. También pertenezco a SOFIL, es decir, la Asociación de Filosofía, la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, y en el año pasado precisamente estuvimos trabajando con Analéctica en el libro Expulsión, Refugismo y Decolonialidad. Los participantes de la obra han sido Fernando Limeres Novoa, Martín Gonzalo Zapico, Carla Torres Cuesta, Patricia Cecilia Garietti y Jairo Marcos. El sentido del libro en general estuvo relacionado con la necesidad de reflexionar en un contexto de pandemia acerca de la desestructuración, estructuración y reestructuración de los puentes y los muros en el muro, digamos, en el mundo precisamente, es decir, en una situación en que precisamente la idea del otro, la idea levinasiana del otro, entra no solamente en crisis, sino que se modifican de algún modo, se reestructuran las figuras de esa otredad o de esa alteridad. En este sentido, nos encontramos con que el refugismo evidentemente es una consecuencia de las políticas coloniales o colonialistas o neocolonialistas de los países centrales, si así los queremos llamar, pero no solamente de los estados centrales, sino de determinadas acciones de organismos multilaterales o organismos multinacionales o transnacionales, es decir, que hay ya una intervención que no se restringe estrictamente a los estados nacionales modernos, sino a acciones que se corresponden con, digamos, lógicas propias del mercado, que se relacionan más bien también con los flujos financieros y con la desfinanciación y con el extractivismo en dos órdenes. Es decir, el extractivismo actual ya no se relaciona tan solo con la extracción de materia prima en los términos del capitalismo industrial, sino también con la extracción de conocimientos. Esto es que con Fumagalli y Bercellone, por ejemplo, podemos dar cuenta acerca de la emergencia de un tipo de capitalismo cognitivo en el que hay una reestructuración en lo que respecta a la aparición de una nueva división internacional del trabajo que muestra formas de desplazamiento de la industria característica del siglo XX a la semiperiferia y, digamos, y el establecimiento de industrias relacionadas con el conocimiento en los países centrales. De tal manera que el refugismo, pese a este desplazamiento de la industria propia del siglo XX a la semiperiferia, el refugismo se manifiesta como una consecuencia de ese desplazamiento, no solamente, digamos, no es monocausal la relación, sino también con, digamos, con el advenimiento de políticas de extracción de riqueza que, digamos, cuya consecuencia también consiste en la precarización y la flexibilización laboral. Esta situación la podríamos ver especialmente, por ejemplo, en el social dumping, es decir, en la competencia desleal a partir de la cual determinadas empresas solamente buscan, por ejemplo, en Indonesia es un ejemplo bastante característico de esto,
obtener rentabilidad a base de productividad y explotación laboral. Y entonces, desde este punto de vista, el refugismo, como consecuencia de estas políticas de precarización, flexibilización laboral, pero también evidentemente neocolonialistas, se muestra como la otra cara de la globalización, de una globalización que no obstante, frente a este nuevo rostro en términos levinasianos, se torna conservadora o neoreaccionaria. Es decir, que digamos, se establecen en los países centrales formas de neoreacción o de reacción contra este nuevo rostro que es consecuencia del proceso de globalización y de neocolonialismo. Entonces, el sentido del libro estuvo dado entonces en poder caracterizar el rostro de los refugiados en un mundo en el que los muros se instituyen a partir de prácticas racistas, evidentemente, en el que la desigualdad digamos, se exacerba fundamentalmente, y en el que los sistemas de exclusión, inclusión y expulsión digamos, están a la merced de prácticas biopolíticas que suponen la emergencia de este rostro que ya no es en términos de Levinas el rostro solamente, el rostro de la viuda, del extranjero o del huérfano, ni tan solo tampoco el del pobre, sino que en términos latinoamericanos especialmente, como digamos lo teorizaría Dussel o Juan Carlos Escanone, sino que entonces este rostro es el rostro del Homo sacer, en términos de Agamben, es decir, de una nuda vida que está desprovista de toda forma humana, en términos de construcción social, es decir, se trata de un rostro precisamente de un otro que está completamente nihilizado. En términos teóricos se podría hablar de una situación de infrahumanidad en los términos en que ese rostro de ese otro que reclama justicia es un otro que se encuentra precisamente en una situación de completa desigualdad, completa injusticia, y que se encuentra completamente deshumanizado. Entonces, desde esta perspectiva, el libro lo que plantea es la necesidad de repensar en términos ya no tan solo latinoamericanos, sino en términos del sur global, la idea precisamente del humanismo desde esta perspectiva analéctica, es decir, teniendo en cuenta que en la analéctica la primacía consiste precisamente en pensar en el rostro del otro o en la otredad. Bueno, pues bien, ¿cómo es esta nueva relación que se da con estas otredades que se encuentran completamente deshumanizadas, que ya no tan solo cruzan el Mediterráneo, sino que cruzan fronteras a pie, es decir, que escapan en aviones, por ejemplo? ¿Qué significado tiene este rostro de este Homo sacer que se encuentra por fuera de toda institución jurídica? Esta en primera instancia fue una de las problematizaciones y uno de los sentidos que orientó la estructuración del libro, para repensar y poder articular y actualizar también el problema del Homo sacer cuando se suspende el derecho y lo que está en juego precisamente es la vida. Evidentemente, digamos, la idea de este Homo sacer que golpea las puertas de Europa, por ejemplo, o de los Estados Unidos, estos emigrantes que van de aquí para allá, nos ponen frente a la posibilidad de pensar también en los no lugares y en una nueva configuración de los espacios, y digamos, en el hecho de que la globalización no solamente trae dos rostros, al parecer, las consecuencias de esta globalización que en términos neoreaccionarios o en términos conservadores no se acepta. Por un lado es la emergencia de estados que representan sin dudas al otro de la globalización, me refiero estrictamente a China, por ejemplo, o a Indonesia misma, o a la India. Es decir, muestran el reverso de la globalización, de una globalización cuyas consecuencias países centrales en el siglo XX no aceptan, o frente a las cuales, digamos, ven que se encuentra en crisis la idea tradicional e ilustrada de civilización occidental. Entonces,
Evidentemente, el refugismo es una consecuencia de esta crisis civilizatoria donde el rostro del otro se muestra a partir de este otro y esta otredad en términos de emergencias de estados que no estaban planificados dentro dentro de la globalización unidireccional, ¿no? Y se muestra también que los efectos de la colonización o del neocolonialismo también golpean a las puertas de Europa o de Estados Unidos o de los países centrales en generales, cuando precisamente el grado de explotación lleva a la deshumanización completa digamos, de los emigrantes en este caso, en una forma de diáspora de Homo sapiens. Fernando, este libro que publica en coedición analéctica, que publicamos en coedición analéctica con la revista Falla, me impresiona porque se propone, es un compendio, ¿no?, de propuestas de diferentes autores, como nos dices, Martín González Zapico, Fernando Limeres, Carla Torres, Patricia Cecilia, Jairo Marcos, pero lo que me impresiona mucho es que trata de... O sea, la propuesta de Patricia, por ejemplo, incluye lo gitano, ¿no? Que ya lleva varios años trabajando la cuestión de lo gitano. Carla Torres le da un enfoque religioso, ¿no? A partir de esta persecución cristiana. Entonces me da la impresión de que estamos hablando de un fenómeno mundial, ¿no? Estamos hablando, y se está pensando, me da la impresión de que el enfoque que se le da, el enfoque es decolonial, ¿no? Entonces lo decolonial está pensando un fenómeno mundial o un grupo de fenómenos mundiales. Y esto a mí me parece que denota una madurez en la construcción de conocimiento desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, hace unos minutos incluso, ¿no? Un ponente en otra mesa me decía que no hay filosofía latinoamericana todavía, o la poca que hay ha tratado de aislarse del mundo, ¿no? O sea, como que la América Latina se quiere aislar y hacer su propia filosofía para nosotros mismos, pero en esta obra, por ejemplo, ¿no? Se piensa Europa, ¿no? Se piensa África, se piensa en otros momentos. ¿Qué podrías decirnos de esto, Fernando? Sí, en primer lugar, que la problematización respecto de si hay filosofía latinoamericana o no la hay, ya creo que es un debate obsoleto y propio del siglo XX que ha sido superado. En primera instancia fue superado por la emergencia de la filosofía de la liberación. Y desde ese punto de vista, el interlocutor primario de la filosofía de la liberación en general ha sido Europa. Es decir, ha sido Levinas, Heidegger, etcétera, Hegel, si se quiere también. Creo que en esta segunda fase de la filosofía de la liberación aparecen otros interlocutores del sur global, China especialmente, pero también África, es decir, Asia en general, África, y también, digamos, Latinoamérica, en un diálogo, digamos, en cuyos interlocutores están en una posición precisamente sin análoga, digamos, en términos analécticos, y creo que desde ese punto de vista el debate sobre el refugismo no debiera centrarse estrictamente en la idea de colonialidad. ¿En qué sentido? En que, digamos, la idea sobre lo decolonial no incorpora en su terminología la idea de liberacionista. Y yo creo que en términos filosóficos la idea de liberación supone un estatus un poco más amplio, digamos, en términos de práctica y de teoría. Porque la liberación supone la idea de, digamos, no quiero decir que la decolonialidad no lo suponga, sino que quiero decir que el término liberación nos hace pensar en que hubo distintos tipos de filosofía de la liberación. La filosofía hegeliana es una filosofía de la liberación, del mismo modo que lo es la filosofía platónica. Es decir, que hay filosofía de la liberación incluso en el budismo, y que en última instancia, quiero decir, uno de los núcleos de desarrollo o de reflexión filosófica es la libertad, pero mucho más la liberación en términos colectivos. Desde ese punto de vista, el refugismo se manifiesta como un problema en términos de decolonialidad, pero mucho más en términos de liberación con respecto a las condiciones de alienación de estos no sujetos
de estos homo sacer que precisamente se encuentran deshumanizados. Al respecto, entonces, habría que pensar digamos, en cuáles son las estrategias colectivas de liberación de aquellos que deben emigrar por una situación en la que la colonización ha sido, digamos, muy cruel, en términos éticos el término de crueldad, digamos. Ahora, tengo una duda. Analizando el fenómeno de la llegada de personas de otras comunidades, podemos verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, en su Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, Carlos Biorlegui nos habla de este siglo XIX, cuando se invita, ¿no?, a italianos, ¿no?, franceses, a venirse a vivir a América Latina, ¿no? Y llegan a Argentina, llegan aquí a México, llegan bueno, a todo el continente, y se les ceden tierras, ¿no? Y ese es un punto de vista muy esperanzador, si quieres, ¿no? O sea, de vénganse, les damos tierras, ¿no? ¿No? Y está el punto, y está como el otro punto de vista, ¿no? Que el lugar común sería citar a Estados Unidos, ¿no? Con todas estas oleada de mexicanos, de latinoamericanos que intentan, ¿no?, cruzar la frontera, ¿no? Y son detenidos, deportados, expulsados, ¿no? Pero hay otro fenómeno, bueno, en esa óptica negativa. Chile, ¿no? Chile hace un par de semanas con los venezolanos. Entonces, tenemos como diferentes sentimientos, ¿no? Esto es, no hay una forma única de ver esto. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué nos puedes aportar al respecto? Sí, yo entiendo que respecto del siglo XIX es cierto que esa invitación a la inmigración europea en realidad también supuso la extensión al menos por ejemplo en Argentina, la extensión de la frontera productiva. Que es un término cordial para hablar acerca de lo que aquí se llama también conquista del desierto, que es la eliminación de la población indígena, básicamente. Entonces, claro, evidentemente el problema de la migración está en correlato con las cuestiones más relacionadas con el nacionalismo, con lo étnico, con la idea de localidad precisamente y de situación. Yo creo que desde ese punto de vista habría que abandonar precisamente digamos, abandonar no es un término bastante fuerte, quizás revisar la idea de identidad. Es decir, que al pensar en la idea de identidad desde un punto de vista plural, entonces comprendemos que el ser humano evidentemente, digamos, no se caracteriza por su raza, ni por su credo, ni por su bandera. Es decir, que nos encontraríamos de algún modo en una recomprensión del ser humano, ya ni siquiera como ser humano, quizás Heidegger estuvo en eso, digamos, de acuerdo en que hay que llamarlo existencia, de este existente cuya identidad precisamente es relacional. Creo que hay un trabajo muy extenso que realizar en términos de pensar en las nuevas una identidad intercultural, precisamente, pero es un trabajo evidentemente en el que la idea fuerte de identidad asociada al Estado Nacional, por ejemplo, en el caso que mencionabas en Chile, que digamos hubo maltrato a emigrantes venezolanos, fue la semana pasada, entiendo, pero que sucede digamos, en Europa, digamos, con comunidades nazis, etc. Digamos, creo que digamos, la revisión epistemológica e incluso ontológica del término de identidad, e incluso también desde la perspectiva psicológica del término de identidad asociada al hecho de que el sí mismo se constituye a partir del otro, ya la podemos encontrar incluso en África, a partir de la noción de Ubuntu. Entonces, desde este punto de vista, no digamos, es cierto que hay un problema entre lo local y lo foráneo, pero ese es un debate propio del siglo XIX y XX, en los términos de las dicotomías que se establecen entre lo público y lo privado, el sujeto y el objeto, es decir, las dicotomías tradicionales del pensamiento occidental. Desde ese punto de vista, recomprender la identidad en términos interculturales
digamos, contribuiría a pensar o a repensar estos fenómenos en el que precisamente la pugna entre digamos, el emigrado y el local o el nativo es una pugna característica de un tipo de pensamiento occidental propio del siglo XIX y XX en general. Ahora, esto está pensado desde sociedades localmente asentadas, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, con Patricia, con los gitanos, o pienso también aquí en México con los rarámuris, ¿no? Que tienen un permiso especial para, como son sociedades nómadas, ¿no? Que están cumpliendo ciclos, dependiendo de la temporada del año, tienen un permiso especial, ¿no? Para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entonces, coincido contigo en que hay que repensarlo desde un punto de vista cultural y quizás si se le ha lamentablemente impuesto una variable explicativa racial, no es lo único, ¿no? O sea, al final como bien dices, esto va más allá de la racialidad, ¿no? Quizás hay movimientos xenófobos en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Hay movimientos ultranacionalistas, por así llamarlos, o sea, no nazis, sino ultranacionalistas en otras latitudes. Me impresiona mucho, por ejemplo, aquí en México, pues el tema del migrante es un tema pues diario, ¿no? Porque al final nosotros somos la barrera de entrada, ¿no? Para Estados Unidos. Entonces, cuando suben los salvadoreños, los hondureños, todo, ¿no? Suben por México, ¿no? No hay de otra, ¿no? A menos de que lleguen directamente por Miami, por mar, o por otros lugares, ¿no? Por Canadá incluso. Pero en México aquí es diario, ¿no? Ahorita tenemos la cuestión de los habitantes de Haití que salen, ¿no? Por la inmensa cantidad de problemas que han tenido, naturales, políticos, de varios tipos, ¿no? Y me da la impresión de que aquí en México igual hay como polarización, ¿no? Hay quienes están en favor, quienes están en contra, quienes están tratando de ayudar, quienes están tratando de detener, ¿no? Y la verdad es que nos hace falta, sí nos hace falta repensar los conceptos que tenemos a la mano para poder tomar decisiones, ¿no? Y como tú bien dices, se deshumaniza, ¿no? Lamentablemente, el migrante ilegal, ¿no? Así lo veo, al migrante ilegal, primero se le deshumaniza, ¿no? Y después de esta deshumanización viene todo un ataque del aparato estatal, ¿no? O sea, se echan a andar todas las instituciones formales, o sea, primero viene como primero se despoja, ¿no? Al ser de cualquier pretensión humana y después se echa a andar toda una serie de instrumentos estatales, administrativos, burocráticos para detenerlos, correrlos, reservarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo decírtelo? Al final ya es mecánico esto, ya se ha vuelto una cuestión mecánica, ¿no? E incluso aquí en México, los gobiernos que se han mostrado un poco más en favor pues no han pasado de hacer lo mismo solamente sin violencia, ¿no? O sea, ubicar albergues, ¿no? Ubicar lugares para prestarles servicios de salud, ¿no? Pero al final no hay una inclusión, al final no hay una integración. Si bien se dice, no, es que sí hay programas para incluir a las personas que deseen quedarse, ¿no? La verdad es que, o sea, es lo mismo solo sin violencia, ¿no? O sea, de repente hay procesos violentos y de repente hay procesos sin violencia, pero es lo mismo, es aislar al migrante, es aislarlo, controlarlo, ¿no? Al final, en un punto específico. Allá en Argentina, ¿cómo es esto? ¿Ustedes cómo lo han visto? Sí, yo estuve en el año 2017, si no recuerdo mal, recorriendo varios campos de refugiados en Europa, especialmente los griegos, digamos, los campos de refugiados en Grecia, donde no solamente había, digamos,
digamos, refugiados desde Afganistán o Yemen o Siria, sino que había griegos también. Es decir, a veces los griegos se incorporaban al campo de refugiados porque estaba, digamos, como consecuencia de la crisis griega, económica griega, no tenían tampoco para comer, entonces iban a los campos para buscar asistencia humanitaria, lo cual es interesante en los términos que nos permite, digamos, pensar en que el término refugiado no se aplica a una región geográfica, sino que hay refugiados también en Europa, y hay refugiados en Estados Unidos que son norteamericanos y que son europeos. Es decir, la idea de refugiado no se restringe a un territorio. Y desde ese punto de vista, me parece que es interesante pensarlo en términos de desterritorialización. Una desterritorialización que es violenta, que arranca ya al sujeto, a la persona, a esa identidad andante, la arranca de un determinado territorio que es simbólico, que es el territorio del espacio jurídico, digamos. Es decir, hay un destierro, digamos, donde se sitúa, y este término ahora lo reviso, al sujeto en un espacio ex ley, fuera de la ley. De tal manera que inaugura un nuevo estatuto ontológico, el de aquel espacio ex ley en el que operan estrategias que son o políticas biozopolíticas. Es decir, ya no estamos hablando de biopolítica, sino de zoopolítica, en la medida en que a este sujeto se lo, digamos, al carecer de derechos y no participar en la comunidad política precisamente, bueno, está por fuera de ella. Y aquello que no está por fuera aquello que no está en la comunidad política tiene otro estatuto ontológico que el de animal racional, por ejemplo, en términos aristotélicos. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? ¿O qué es lo que no se podría surgir? Bueno, la idea de un estatuto, como vos dijiste, la deshumanización, no solamente nos puede estar hablando acerca de esto que ya no es ser, y tampoco es no ser. Es decir, no es que se encuentran por fuera de la esfera de Parménides. Es decir, acá viene una alternativa que la filosofía de la liberación nos propone. Es decir, cómo pensar a aquello que se encuentra por fuera de la estructura de circularidad o de esfericidad parmenidia, de ese ser esférico y circular. Bueno, digamos, los refugiados no circulan, transitan. Y el transitar se nos remite entonces a una noción esbozada y teorizada por Kush, que es la del estar, el estar siendo. Es decir, que nos encontramos con refugiados que están siendo así, que meramente están, y están. Y ese es un problema, es decir, porque están ahí, son deshumanizados, pero digamos pugnan por tener algún tipo de estatuto jurídico, están, digamos, el mero estar puede significar o tener algún tipo de significado político o de reclamo ético en términos políticos, porque el mero estar y el rostro de aquel que se encuentra en una situación de vulnerabilidad que está ahí, reclama por justicia, evidentemente. Es una muestra de la situación de desigualdad a escala planetaria, en la que muchos se vacunan y otros tantos no. Digamos, es un reclamo por justicia que se manifiesta en términos levinasianos otra vez epifánicamente, es decir, hay una epifanía del rostro del otro que reclama justicia y que se resiste. ¿Cuál es la resistencia del refugiado? La resistencia de aquel que meramente está ahí, digamos, y que es una resistencia que solicita, y es una solicitud en términos éticos. Heme aquí, ¿qué harás? No me matarás, digamos, en términos otra vez levinasianos, no me matarás. Bueno, bien, vale, porque con Agamben, ahí el problema del refugiado es que si se lo considera como homo sacer, entonces este puede ser asesinado y su asesinato no consistir en un crimen. Y tampoco es, si es homo sacer, es digno de los dioses. Entonces no puede ser sacrificable, no puede ser consagrado precisamente. Entonces, el mero estar del refugiado, digamos, en términos de categorías filosóficas latinoamericanas, es un problema ético.
Y aquí en Argentina vemos el caso de aquellos que no solamente son emigrantes, hay pocos casos de refugiados, muy pocos. Por ejemplo, en Uruguay sé que pronto abrió las puertas para que recibir a, creo que 10 afganos, pero digamos, no hay un problema, digamos, en relación con, si bien hemos recibido a muchos emigrantes venezolanos desde el año 2019, no es un problema extensivo. Ahora sí, claro, el problema es que muchos de los que emigran se encuentran con que la salida a la situación penosa de su país, eh, digamos, en términos sociopolíticos o económicos, es una situación en la que deben trabajar de acuerdo a los criterios de precarización y flexibilización laboral que ofrecen las economías de plataforma, por ejemplo. Entonces, claro, están deslocalizados con respecto al estatuto ontológico del trabajador y de los derechos sociales que, digamos, que responden a la lógica del capitalismo industrial del siglo XX. Entonces, claro, son refugiados, pero refugiados porque están meramente ahí y trabajan en una situación de extrema vulnerabilidad y precarización. Entonces, otra vez sucede lo mismo en Europa también. Hay también refugiados en los términos en que se encuentran precarizados y flexibilizados en sus trabajos, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de estar en un congreso, bueno, no en un congreso, una reunión entre la Organización Internacional para la Migración y funcionarios públicos del estado de Tamaulipas, de México, que Tamaulipas está en el norte, ¿no? Justo en la frontera con Estados Unidos, y tiene mar, ¿no? Entonces, tiene como una posición muy complicada porque por ahí atraviesan muchas personas, ya sea por trata de personas, o sea, por explotación con fines sexuales, o migrantes que van de a pie, o de este tipo, ¿no? Y lo que notaba es que decían, hablaban, ¿no? Los funcionarios públicos del gobierno del estado de Tamaulipas y de gobiernos municipales y la Organización Mundial Internacional para la Migración, y decían, no, es que en Tamaulipas tenemos programas para que cuando regresan los mexicanos que se fueron, puedan tener trabajo, ¿no? O sea, mexicanos que se fueron a Estados Unidos. Regresan, entonces puedan tener trabajo. Tenemos programas para que cuando atraviesan los migrantes centroamericanos, pues puedan hacer sus trámites, tengan albergues, tengan donde quedarse, y se les dé un apoyo o alimento, lo que sea. También tenemos, obviamente, tienen las oficinas de migración que agarran, ¿no? Migrantes ilegales y los deportan, ¿no? Entonces, me da la impresión, escuchando a estos funcionarios públicos, que el gobierno, el aparato de Estado, sin importar cuál aparato de Estado, sin importar cuál gobierno, tiene un doble papel en el fenómeno, y un papel, sin duda, es esto que mal han llamado ayuda humanitaria, o no, pero está el otro papel, porque Tamaulipas, por ejemplo, es un narcoestado, ¿no? En el que el gobierno está íntimamente relacionado con el narcotráfico, ¿no? Y aquel que ostenta un poco de autoridad o un poco de poder político, sin duda alguna está relacionado de alguna u otra forma con el narcotráfico. Entonces, en Tamaulipas también ocurrió esto, no sé si recuerdas, en 2011, cuando encuentran una fosa de 72 migrantes centroamericanos, 72 cuerpos que fueron acribillados. Y apenas hace un par de meses, una célula del gobierno, de la policía estatal del gobierno del estado de Tamaulipas, fue acusado de haber acribillado e incinerado a unos migrantes ilegales guatemaltecos. Entonces me da la impresión de que el gobierno o los gobiernos locales corruptos en América Latina tienen un doble papel. El papel, primero, relación con el narco. Y cuando el habitante sufre un atentado contra su vida, un secuestro, una extorsión, pues al final la relación del narcoestado, el Estado, el gobierno dice, yo no sé, ¿no? Vete, ¿no? Entonces ahí tiene un papel de corruptor, ¿no? Un papel corruptor o corrompido, no sé, en el que es causa de la expulsión del habitante, ¿no? Que ya no tiene seguridad, llegan, amenazan a tu familia, ¿no? Y se van. Y está este otro discurso
¿no? De la ayuda humanitaria, ¿no? En el que, no, sí, tenemos programas para que cuando quieran regresar, nosotros les echamos la mano, bla, bla, bla. Entonces, no sé cómo interpretar eso, no sé cómo interpretar al gobierno. O sea, o tiene problemas de personalidad el gobierno, tiene, ¿no? O sea, una psicosis ahí de personalidades múltiples, o cómo interpretaríamos esto. O sea, obviamente me faltan herramientas, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fernando? Creo que evidentemente hay una crisis en términos de estructuración del Estado, en sus distintas formas, es decir, ya un Estado que representa intereses relacionados con la promoción de la justicia social, por ejemplo, ya, digamos, un Estado que represente los intereses del mercado, independientemente de los intereses que proteja, hay una crisis en lo que respecta al Estado, que entiendo que podría estar dada por una crisis en lo que es la estructuración previa de un Estado, que es la estructuración de los lazos fraternos de la sociedad civil, si querés, o también de la comunidad. Creo que cuando la fraternidad está en quiebra, es decir, cuando los lazos fraternales de una comunidad están quebrados, entonces no hay posibilidad de pensar en la realización de justicia en términos sociales, en términos, sí, en términos comunitarios, ni siquiera de una forma de justicia restaurativa. Entonces, entiendo que esto también es consecuencia de determinados modelos de distribución económicas u operativos en términos de relaciones entre los individuos. Pero creo que lo que está en quiebra es la idea de comunidad o de pueblo y de los lazos fraternales que se instituyen y a partir de los cuales entonces sería posible repensar en el Estado. Y reitero, desde este punto de vista me parece que el primer lazo, digamos, fraternal, que incluso, digamos, lo que voy a decir es posterior, es el lazo ético. Es decir, el problema de la eticidad de las relaciones se da cuando precisamente hay pactos que podrían ser tácitos o no serlos, relacionados con aceptar situaciones de adicción, por ejemplo, porque ya el adicto nos refiere precisamente a situaciones en las que no hay logos, digamos, en términos griegos, si se quiere, es decir, donde hay un goce, una situación de goce con respecto a esa compulsión o coacción de repetición con respecto al consumo de determinado, ya no tan solo narcótico, sino también del hiperconsumo relacionado con cualquier tipo de objeto de consumo. Entonces, la idea del hiperconsumo y de la adicción, cuando lo que hay es un imperativo del goce, precisamente ese imperativo del goce supuesto en un pacto tácito respecto del cual todos estamos de acuerdo en que hay que consumir e hiperconsumir y endeudarse para consumir tan solo un poco más, ya en términos individuales, ya en términos estatales. Me parece que esa idea de hiperconsumo rompe, digamos, primero enfatiza la idea de individuo al que desubjetiva. Digamos, hay un proceso de desubjetivación del individuo en la medida en que goza y el goce es mortífero, ¿no? Y creo que también desde ese punto de vista la idea de hiperconsumo modifica el modo en que se establecen las relaciones éticas y finalmente, como sucede con digamos, este orden de las relaciones vinculadas al mundo del narcotráfico, lo que se rompe es la estructura familiar. Entonces, creo que no hay que pensar, no habría eventualmente que pensarlo en los términos de la jerarquía, es decir, desde el Estado, sino en los términos de el modo en que se estructura el lazo fraterno en una comunidad. Creo que por ahí habría que eventualmente pensarlo, porque también eso involucra a una forma de, digamos, a pensar y obliga a la filosofía de la liberación a pensar en cuáles son o cuáles debieran ser los mecanismos para interrumpir el goce. El goce se manifiesta como si se tratase de esta serpiente urobórica que se muerde la cola, es decir, que se alimenta comiéndose a sí misma, que bien es una lógica capitalista de consumo y de hiperconsumo. Entonces, ¿cómo interrumpir ese goce? ¿Cómo instituir allí una norma
quizás también una nueva relación ética, un nuevo contrato, una ley, digamos, implicaría repensar cómo se reestructura la relación de la comunidad con el Estado y del Estado con la comunidad a partir de, digamos, de criterios éticos que interrumpan precisamente con ese goce. Algo que no es fácil. Gracias, Fernando. Y ya por último, ¿alguna invitación que nos quieras hacer para alguna nueva colección que vayas a publicar, algún nuevo compendio en Analéctica, en Sí, FAIA, en alguna otra editorial? estamos trabajando en Falla con una colección que va a salir el próximo año en relación con los 10 años de la filosofía afro-indo-villalense, precisamente. Entonces está abierta la convocatoria para aquel que quiera publicar libros y hay una convocatoria permanente de revista analéctica para recepción de artículos y de libros también, disponibles en la página www.analectica.org. De manera tal que las convocatorias son permanentes porque es permanente el modo en que hay que repensar y revisar nuestros esquemas de pensamiento en términos liberacionistas. Y también lo que me da la impresión es que lamentablemente los espacios editoriales clásicos, ¿no? De las universidades, las grandes editoriales, pues de repente lucen un poco muy lejanas, ¿no? Al joven investigador, ¿no? De repente pareciera que estos grandes editoriales, Fondo de Cultura Económica, ¿no? Por ejemplo, Siglo XXI, ¿no? Que son internacionales, pues lucen muy, muy, muy lejanas, ¿no? Y de repente estos proyectos editoriales jóvenes, nuevos, un poco menos profesionales, ¿no? Con menos recursos, ¿no? Como Revista Copala, como Revista Nuestra América, Revista Falla, están abriendo, están rompiendo este esquema, ¿no? Están publicando por primera vez a investigadores jóvenes, a estudiantes, ¿no? Incluso. Y la recepción ha sido buena, ¿no? Se ha estado construyendo esto que tú llamas comunidad, ¿no? Comunidad, yo le pensaría comunidad epistémica, quizás. Sí, episteme es un término un poco griego, pero sí es una comunidad en la que el buen vivir y el bien común, digamos, se articulan para deliberar, digamos, y revisar categorías también que es tan importante. Para el caso, digamos, en Argentina, antes de la pandemia, en la Feria del Libro de Buenos Aires, no había un solo libro, y no creo que exista todavía un solo libro sobre filosofía africana para el caso. Es decir, que el tema relacionado con la filosofía africana no es una problemática editorial, no interesa. Bueno, ese es un ejemplo también de invisibilización y negación incluso. Yo creo que también, digamos, de desconocimiento con respecto al hecho de que existe no tan solo una filosofía latinoamericana, sino también una filosofía africana, una filosofía en India, es decir, que otros, además de Heidegger también, o de Hegel, digamos, no por tener nada en contra de ellos, sino que hay otros que piensan en el planeta más allá de Europa, que es ese otro que precisamente muestra su rostro de refugiado en la filosofía. Es decir, son estos libros, los nuestros, los de los libros que se refugian precisamente en proyectos editoriales que no encuentran lugar en otros sitios, precisamente. Entonces habría que decir que en lugar de comunidad epistémica es una comunidad todisna. Todisna en zapoteco, de Oaxaca, es aprender. Cuando tú aprendes algo es todisna. Entonces, el acto de todisna es aprendo, ¿no? Me Eh, gusta más, sí. por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dar un año clases allá en la Sierra Zapoteca de Oaxaca y los alumnos decían, Tedna Todisna, vamos a aprender. Así empiezan las clases, Tedna Todisna, vamos a aprender. Entonces Sí, quizás sí, me habría que... gusta más porque es una comunidad de aprendizaje, es una comunidad crítica con respecto a sí misma. Y crítica no en los términos kantianos, sino crítica con respecto a las normas, valores, es decir, que simplemente el error, por ejemplo, se considera ya no como un momento crucial, sino como un momento más del aprendizaje. Es decir, una comunidad crítica que delibera es una comunidad en principio ética, es decir, donde hay una primacía en lo que respecta a la construcción de un lazo fraterno, en primera instancia, y donde la finalidad no es publicar precisamente, donde la finalidad es aprender.
Digamos, creo que eso es sustantivo en términos de proyecto. La finalidad no es publicar para puntuar mejor en un currículum o en una academia, en un sistema evidentemente colonizado, sino porque, digamos, la liberación es una liberación con respecto a ese tipo de estructuras también. Gracias, Fernando. Pues muchísimas gracias. Yoshishla dicen en zapoteco, muchas gracias. Yoshishla. Bueno, gracias por la invitación. Pues sería todo por nuestra parte. Agradecemos a la Asociación Filosófica Mexicana por haber organizado este pequeño evento en el 20º Congreso Internacional de Filosofía. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a los organizadores y a los miembros del staff, a reserva de que tengan alguna pregunta, comentario. Jesús, Gerardo, Marta, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Todo bien. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego.